Estamos en comunicación con el señor Agustín Echevarne, nuestro ya columnista de economía, para intentar entender un poquitito todos los cambios que está imponiendo el reciente gobierno de Fernández en materia económica. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Me alegro. Buenas tardes, Agustín. Baltasar Schubert te saluda. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Baltasar. Un placer. Bien. Agustín, son un montón de cambios. Por si te parece, pero si te parece podemos empezar un poquito con las cuestiones impositivas. Se dijo que la carga impositiva este último año, ¿no? Había llegado a una especie de límite y ahora vemos que una de las primeras acciones del gobierno es incrementar algunos impuestos. ¿Cómo te parece que va a ser el sector privado para hacerle frente a esta nueva ola de sube impuestos? Bueno, yo creo que el sector privado está muy complicado en Argentina, ¿no? Y claramente la suba de impuestos lo complica aún más. Y me parece que es un problema de diagnóstico. Creo que tiene un diagnóstico errado. O sea, la Argentina no funciona precisamente por el sector privado, por lo menos como nosotros lo vemos, está absolutamente presionado por una cantidad de impuestos que ahora son más, se incrementa, ya vamos a tener 165 impuestos, y además con una enorme cantidad de regulaciones, que además se siguen complicando. Por ejemplo, no son solo los impuestos, sino que también han puesto también la doble indemnización en caso de despidos, ¿no? Con lo cual, cuando uno mira la doble indemnización, significa más costos para la empresa. Y por supuesto, cuando uno mira eso, claro, el que está trabajando dice, bueno, más difícil que me echen, pero si alguien está pensando en tomar una persona nueva, y bueno, lo piensa dos veces y no la contrata. Entonces, el problema en Argentina no es que la gente pueda estar siendo despedida, sino que no creamos nuevos puestos de trabajo. Y entonces ahí creo que hay un problema de diagnóstico que está errado hace rato en nuestra clase política. Macri en realidad lo dijo, como cuando él hablaba parecía que lo entendía, pero en los hechos no cambió, y ahora el gobierno actual ya empezó muy rápidamente a hacer lo mismo de siempre, ¿no? O sea, poner retenciones al agro lo hizo Kier Bacena, lo hizo Duhalde, es decir, lo hicieron de todos los signos políticos, ¿no? Y ahora lo está volviendo a hacer. Con lo cual, mi pronóstico no es muy optimista. Creo que puedes tener a lo sumo una economía que recupere un poco, porque había caído durante 2 años seguidos, entonces siempre tenés algún tipo de recuperación, o podés tener un cierto tipo de recuperación, con esto de ponerle plata en el bolsillo de la gente, pero eso va a ser un vuelo de gallina. Yo no creo que esto logre cambiar la historia, que ya venimos en una depresión desde el 2011. Bien. Y estaba pensando en lo de la doble indemnización. Hay un montón de empresas que tienen acordados directamente con los sindicatos cierto porcentaje o cierta cantidad de sueldos más allá de lo que diga la ley, de lo que le tengan que dar por indemnización. O sea que tampoco es como muy real esto de la doble indemnización. Va a haber muchos que digan, ojalá le tuviera que pagar la doble indemnización y no todo lo que tengo que pagar, que lo tengo arreglado con el sindicato para que no me pare la planta. Sí, pero sobre todo está mal pensado en el sentido de que no se comprende el problema. O sea, Argentina no va a salir adelante si seguimos pensando en las mismas cosas. Y entonces la pregunta es por qué siempre estamos en este loop, ¿no? De ir de cosas negativas a repetir los mismos problemas. Y yo creo que es porque tenemos falacias que se repiten permanentemente. Una típica falacia es que las crisis de deuda son crisis neoliberales. Lo cual es una tontería, porque el liberalismo justamente propone, incluso cuando hablan del consenso de Washington, el primer artículo del consenso de Washington, lo que propone es el equilibrio fiscal. Si tenés equilibrio fiscal, no tenés deuda. Por lo tanto, si hay una crisis de deuda, nunca puede ser una crisis neoliberal. Entonces, creen que el problema es la libertad cuando jamás lo hacen. Lo que hacen es lo contrario. Argentina está con falta de libertad, no está con grandes libertades, todo lo contrario, estamos entre los países menos libres del mundo, estamos en el puesto 148 de libertades económicas, es decir, es un desastre, y sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es tener más controles, más impuestos, más regulaciones, y yo no creo que ande, la verdad es que no va a funcionar, lo más probable es que no funcione, lo cual es una lástima, porque Argentina está muy mal hace rato, y la gente está muy cansada. Bien, Agustín, bueno, dentro de este paquete de medidas que se está anunciando también se habla de una exhibición total o parcial de contribuciones o moratoria de la deuda para las pymes. ¿Es factible implementar, y realmente tendría un beneficio directo esto para empresas, sobre todo que tengan un nivel de endeudamiento importante? Sí, eso es típico de los nuevos gobiernos, siempre hacen algún tipo de moratoria, ¿no? Tampoco es una cosa novedosa,
no es que le podemos criticar porque esto es la primera vez, están haciendo algo que es muy raro, no, esto lo han hecho todos, siempre hacen algún tipo de moratoria, que de nuevo está bueno porque de alguna manera esto sí alivia en el corto plazo a las pymes que la están pasando muy mal. Claro, cuando uno dice las pymes, en realidad las grandes también, ¿no? O sea, las pequeñas y medianas la pasan mal, pero en alguna empresa grande también la pasa mal. Cuando Argentina, ¿qué significa que estamos en depresión? Que esto es lo interesante. Estamos en depresión porque todas las recuperaciones, desde el año 2011 para acá, nunca llegan a superar el pico anterior. Entonces estamos en caída. Y por eso es que la gente está, viste que sentís cuando hablas con cualquier persona que está trabajando en el sector privado formal, un empresario o un trabajador, estamos como todos angustiados, hay una sensación de hartazgo. Y bueno, porque tenés un año bueno, el año siguiente malo. El otro año puede ser un poco mejor, pero no tanto como el primero. Y después tenés de nuevo para abajo, y después otro año de nuevo para abajo, como ha pasado ahora que tenemos ya 2 años seguidos negativos. Entonces, el cansancio es fenomenal. Y por eso se empiezan a ir empresarios de la Argentina, se van muchos jóvenes talentosos que se han estudiado en las universidades. O sea que hoy tenemos una fuga no solo de capitales, sino tenemos una fuga de talentos, una fuga de capital humano, lo cual es gravísimo para la Argentina. Y yo creo que no funciona, y tampoco está bueno que muchos de las personas del nuevo gobierno están exacerbando la grieta nuevamente, a los gritos, ¿no? Como el ex general Milani, es decir, como si estuvieran en esa, de nuevo, tratar de alentar a esa puja entre amigo y enemigo. Y la verdad es que la Argentina está en conflicto permanente desde hace muchos años, y así no funciona la economía y no funciona la sociedad, ¿no? No lo pasamos bien. Tenemos que cambiar de forma de pensar. Vos decías al principio que se le está pidiendo de nuevo al campo que sea de los primeros en hacer el esfuerzo. Es como, esta película la vimos más veces que Esperando la carroza, realmente. Sí, lo mismo que lo de la grieta, o sea, esta película también ya la vimos, que anden gritándonos la grieta en la cara. ¿Te parece que la rentabilidad del campo permite absorber este nuevo esquema de retenciones? Mira, uno de los problemas que tienen las retenciones justamente es que no es todos los campos iguales. Entonces vos le pones una retención sobre el precio de venta, pero resulta que hay campos que te rinden, por ejemplo, 40 quintales de soja, y hay campos que te rinden 25 quintales de soja. Entonces, si vos le sacás un 30% de los quintales de soja directamente, hay campos que van a dar pérdidas y otros que no, otros que pueden pagarlo. Pero por eso es un impuesto totalmente injusto. Sería diferente si dijeran, bueno, cobramos más impuestos a las ganancias. Lo que pasa es que si no le ponen las retenciones y le ponen directamente el impuesto a las ganancias, entonces se va a saber la verdad. La verdad es que están sacando al campo el 80% del impuesto a las ganancias. Con lo que pasa, como te lo sacan con distintos impuestos, pareciera que la gente no se da cuenta. Cuando vos mirás lo que realmente está pagando el campo, es una exacción fenomenal. Como lo dividen con muchos impuestos, tenés el impuesto a las retenciones, tenés el impuesto a las ganancias, tenés el IVA, tenés el impuesto que cobran sobre el ABL, ¿no? O sea, tenés el impuesto inmobiliario que paga el campo. Después que cobran impuestos adicionales permanentemente, las tasas viales, que no las cobran como tasas, sino como impuestos. Pues si fuera una tasa, tendría que estar cobrando simplemente por arreglo de los caminos. Y en realidad todos sabemos que con eso se financian los municipios, que no son los caminos del campo, sino que son los municipios, los servicios que paga en la ciudad, en los pueblos. Con lo cual está todo distorsionado. Y lo que no se dan cuenta es que el campo argentino, además, necesita una transformación brutal, porque en los próximos 15 años, probablemente en el mundo, se va a empezar a consumir la carne cultivada en el laboratorio. Y los granos van a cambiar completamente. O sea que el campo argentino necesita el dinero para reconfigurarse. Va a cambiar mucho el mundo, y le estamos sacando la rentabilidad a las personas que pueden estar adaptándose al futuro, y no lo van a hacer. Y por supuesto, esto lo estás distribuyendo a gente que tampoco lo va a hacer, y Argentina se va a quedar cada día más descolocada del mundo. Es muy riesgoso lo que estamos haciendo en Argentina, porque el mundo está creciendo en tecnología de manera exponencial, y nosotros estamos yendo para atrás, y eso va a terminar mal.
Agustín, bueno, no solamente hay un aumento del porcentaje que se pretende cobrar por bienes personales, sino que cada vez más gente va a pagar este impuesto porque no hay prevista una actualización del mínimo frente a la inflación. ¿Qué crees que van a hacer los que tienen los bienes en el exterior? Bueno, eso ya lo estamos viendo. Por ejemplo, me comentan varias personas que son contadores. Primero que tenés una enorme cantidad de gente que se está yendo al Uruguay. Sí. Muchas familias que están diciendo, bueno, los que tienen afuera, las personas grandes, por ejemplo, se van al Uruguay, más de 183 días, para ser residentes uruguayos, y las empresas locales las terminan manejando los hijos. Pues hay un traspaso generacional. Después hay los contadores que cuentan que es impresionante la cantidad de gente que está empezando a hacer los fideicomisos, ahora no recuerdo cómo se llaman, irrevocables, los fideicomisos irrevocables en el cual tampoco se pagarían ese impuesto. Es decir, hay mucha gente tratando de defenderse de este ataque impositivo, pero bueno, son capitales que se van de la Argentina. Y gente que deja de pensar en invertir en Argentina y por ahí invierte en Uruguay. Por ejemplo, en su momento, un hombre que en la etapa anterior del kirchnerismo, que había tenido el principal exportador de carne argentina, se fue a Uruguay y terminó siendo el principal exportador de carne uruguaya, y Argentina dejó de exportar carne. Ahora que volvimos a exportar carne y están invirtiendo en todo este tema, si empiezan a volver a poner impuestos y después de esto cuando venga la inflación, porque seguramente la inflación no va a desaparecer, sino que va a recrudecer en algún momento cuando termine el pacto de estos 180 días, bueno, va a recrudecer la inflación y típicamente van a volver a poner algunos tipos de impedimentos a las exportaciones de carne. Y cuando haces ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es financiando la reactivación del agro uruguayo, pero no del agro argentino. Y eso es muy negativo. Estamos viendo permanentemente la forma de sacarle dinero al sector privado en lugar de hacer lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es reestructurar el sector público. Hay que reducir la cantidad de plata que se gasta en política. Hay que bajar la cantidad de plata que gastan, por ejemplo, todos los municipios, todos los consejos deliberantes del país, que son como 2.500. Hay una cantidad de gasto improductivo fenomenal. En el sector público tenemos el doble de la gente de la necesaria. Y eso hay que pagarlo. ¿Y quién lo paga? El sector privado. Y ahí es donde creo que hay un error gravísimo. Se cree que dándole más plata, poniendo en el bolsillo de la gente, el sector privado va a andar bien. Y no es así. El sector privado no anda bien porque tiene impuestos fenomenales. No es simplemente porque no tiene demanda. La demanda en el mundo es la demanda mundial. Los países están generalmente abiertos al mundo. Y Argentina tiene el 0,5% del PIB mundial. Entonces la demanda, ellos siempre hablan de la demanda. La demanda es la demanda que está en el mundo entero. Son las exportaciones. Pero para poder exportar tenés que tener una economía productiva. Y eso es lo que nos falta en Argentina. No tenemos una capacidad productiva competitiva. Y hoy Brasil va a ir a abrirse al mundo, ya lo tiene clarísimo, quiere ir al Tratado de la Unión Europea, y Argentina, con el tipo de medidas que estamos haciendo, nos va a resultar cada vez más complicado. Europa subsidia al agro, nosotros lo castigamos fenomenalmente. Estados Unidos subsidia al agro, nosotros lo castigamos. Es decir, somos el país más raro del mundo, castigamos al sector más productivo permanentemente. En cuanto al tema dólar, Agustín, bueno, siempre hay muchas preguntas, ¿no? Pero en estos días, por un lado, Fernández habló de desdolarizar las tarifas y por el otro vemos la vuelta de un dólar oficial fijo con restricción de compra y un dólar turístico cargado impositivamente. ¿Cómo te parece que va a terminar, a suceder todo esto? Porque terminar lo veo muy lejos al final, pero ¿cómo te parece que vamos a manejar todo esto? Bueno, ya lo estamos viendo. Hoy el dólar blue pegó un salto de 7% en un día por el nuevo impuestazo al dólar turista, ¿no? El 30%. Entonces, del 30%. Con lo cual, cuando dicen dólar turista, se olvidan que hay un montón de gente que no simplemente está de turista, hay gente que está estudiando en el exterior. Por ejemplo, mi hijo está estudiando en el exterior. O sea que le tengo que pagar de pronto un 30% más. Sí. Se dan cuenta que hay un montón de temas que no lo están pensando, ¿no? Porque solo le permitimos a la gente que viene a estudiar a la Argentina que venga y estudie gratis. Ahora, cuando un argentino manda a alguien a estudiar afuera, pagás costos altos y encima ahora te lo agravan con un impuesto adicional fenomenal. Y hay un montón de casos diferentes. No es simplemente turismo. Hay mucha gente que viaja porque viaja para trabajar. O sea, hay mucha gente que viaja al exterior porque está yendo a vender sus productos.
Es decir, hay muchas cosas que estás grabando que no es simplemente el turismo. Por supuesto el turismo también, pero es decir, Argentina vive de distorsiones, creyendo que una distorsión tapa la otra y demás. Y como la sábana es corta, nunca alcanza y siempre generan más restricciones. Lo conocemos, porque lo hemos visto 1000 veces. Estas cosas terminan siempre mal. O sea, cada vez tenés más impuestos, tenés más regulaciones, tenés un veranito, generalmente logran tener algún tipo de veranito, porque le ponen, como ellos dicen, plata en el bolsillo a la gente y controlan los precios para que no se vaya a precios, y entonces creen que va a funcionar la economía, y por ahí tenés alguna recuperación momentánea, pero a la larga termina con un nuevo salto inflacionario y un nuevo salto del tipo de cambio. Eso siempre decimos, ojo con el dólar que nunca cae, se agacha para tomar impulso, ¿no? Ahora lamentablemente el blue pegó otro salto. Y no es que el blue no tiene ninguna incidencia en la economía, tiene, porque hay una cantidad de gente que está teniendo, que por ejemplo, muchos paraguayos, gente que está trabajando aquí y está tratando de comprar dólares para llevárselos a sus familias o lo que fuere, bueno, ahora le dejan comprar nada más que $200, y creo que si es en efectivo 100, con lo cual una persona que estaba ahorrando $400 por mes, ahora le sale mucho más caro, o sea que ahorran menos. Es decir, están generando complicaciones a mucha gente, y no necesariamente es un tema de si sos más rico o más pobre. Estoy hablando ahora, por ejemplo, son gente de niveles bajos o de salarios bajos, que pueden ser mucamas, pueden ser obreros de la construcción y demás, y que le está generando un problema fenomenal. Y todas estas cosas no se comprenden o no les importa, lo cual sería más grave todavía, ¿no? Totalmente. Gracias, Agustín. Un placer escucharte como siempre, súper claro. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente, hablamos con el señor Agustín Echevarne para tratar de entender un poquitito todas estas cosas que están pasando en nuestro país.